Este tema puede desatar un debate infinito, pues hoy voltearemos la mirada hacia el pasado para revisar qué es lo que ha sucedido con ciertos equipos los cuales han vendido ilusiones por muchos años a millones de fanáticos y por qué en el imaginario de los consumidores del fútbol mexicano los medios han instalado y arraigado una idea que quizá hoy debería de ser cuestionada a quienes apoyan el concepto de grandeza, pues siempre hay que rebobinar y no dejarse llevar por lo que digan o sugieran en la televisión, porque cada año cuesta defender esa vieja historia de que en el fútbol mexicano existen 4 equipos grandes. Ojo, con esto no pretendo que cambien sus adicciones futboleras, pero no está por demás explicar con argumentos algunas cosas que resultan anómalas sobre los 4 grandes del fútbol mexicano y que seguramente alargará este debate que parece ser interminable. Prepárate, pues viajaremos en el tiempo para recordar por qué la prensa mexicana decidió que 4 equipos se sienten a comer en una mesa aparte, aunque en los últimos años hayan dado pena ajena. A veces, unos más que otros, pero casi siempre, alguno de los llamados grandes ha quedado marginado de las fases finales y del protagonismo. Pero no solo eso, también se tiene que poner en la mesa el dominio existente de algunos equipos que no son considerados en esta lista y que a partir de los torneos cortos han sido mucho más protagónicos que los 4 grandes. Es por eso que hoy te presento, estos equipos no son grandes en la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Por tradición, y desde que la TV sedujo a las masas, los medios de comunicación acostumbrados a imponer su visión de las cosas, vinieron con el auditorio a vender una idea sobre lo que deben pensar millones de aficionados y fanáticos. Empezaron a poner palabras en la boca y a generar tecnicismos inventados, instalando un chip al auditorio. Aunque eso, podríamos decir, ocurre en todos los ámbitos de la comunicación masiva en México. A través de sus periodistas, cronistas y analistas deportivos, comenzaron a llamar al América, a los Pumas, a las Chivas y al Cruz Azul los 4 grandes del fútbol mexicano, debido a que fueron dominantes en distintas décadas entre los 60s y principios de los 90s. Cabe mencionar que esa clasificación no le llegó de la nada. No fue un invento justificado. Las estadísticas ahí están, para demostrar los hechos y eliminar las dudas, porque nadie puede negar el dominio de estos 4 equipos a lo largo de varias décadas, recordando que la década de los 50s hasta los 70s fue para Chivas con 7 títulos. De los 70s a los 80s fue para Cruz Azul, quien levantó 6 ligas. En los 80s fue para el América, quien obtuvo 5 estrellas, y Pumas. Bueno, podríamos decir que en diferentes épocas dio de qué hablar, y más que haber tenido una seguidilla de títulos, su grandeza se concentraba en sacar jugadores de cantera para que fueran referentes en su equipo y en selección. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, enumerados en orden alfabético y no de importancia, fueron colocados en ese lugar para imponer su hegemonía en torneos largos y coronarse con cierta frecuencia. Por crear equipos que han marcado a generaciones y por distinguirse entre el resto de los equipos de la liga, generando un arraigo descomunal en un deporte que venía creciendo entre el gusto del público. Sin embargo, si pusiéramos sus estadísticas a manera de tabiques y sus trofeos representaran su altura, la diferencia entre el tercero y el cuarto grande del fútbol mexicano no estarían tan lejos del quinto, sexto y séptimo y octavo equipo de la lista. De hecho, en este selecto grupo existe un integrante que ya fue rebasado en títulos por 2 equipos y está en igualdad de títulos con Tigres, o sea, Pumas. Mientras tanto, otro de los tan aclamados 4 grandes, el Cruz Azul, ya fue rebasado por Toluca, quien se ha colocado como el tercer club más ganador de ligas en México. No obstante, entre toda esta situación, trae un gato encerrado, porque muchos dicen que Pumas y Chivas llevan años sumidos en la mediocridad, que el Cruz Azul mucho tiempo llegó solo para cruzazulearla y que América es el que funciona medianamente bien, de forma intermitente, siendo el más regular de los anteriores. Pero algo no cuadra. Si hablamos de títulos, los anteriores ya no pesan más sobre Toluca, León, Tigres, Santos, Pachuca y de vez en cuando el Monterrey. La pregunta que trataremos de responder es: ¿por qué la tele los sigue llamando los 4 grandes si los formatos de campeonato, los clubes y hasta los jugadores han cambiado en su totalidad? ¿Por qué los juegos entre ellos los quieren vender como si fueran verdaderos y grandes clásicos?
recordando que los juegos entre estos 4 equipos últimamente ha carecido de espectacularidad, pero le sigue sobrando el morbo. El primero de los llamados 4 grandes fue la máquina de Cruz Azul de los años 60 y 70. Una verdadera planadora, un equipo histórico y que le dio los mejores años a su afición en los años 70. Vale la pena mencionar que de todos los títulos que tiene en su historia, conquistó 7 de 1968 a 1980. Además de traerse 5 copas de CONCACAF y después pasaron más de 15 años para que ganara otra liga venciendo a León en el invierno del 97. Ese Cruz Azul dejó una época entre la generación de los 70s, pues fue un equipo que ascendió rápido a primera y de manera agónica. Su estilo y el proyecto enamoraron a un sinfín de aficionados que se sentían la antítesis de los aficionados americanistas, quienes en esos entonces solo tenían una rivalidad muy marcada con el Guadalajara. El segundo de los equipos grandes son las Chivas, equipo con un pasado gigante con 12 ligas, 7 campeón de campeones, 4 copas y 2 Conca Champions. Chivas es sin duda el que vive el contraste más amargo en logros con relación a su historia. Del rebaño, lo único que le queda de admiración es la hombrada de seguir siendo el único club con jugadores mexicanos. En los últimos 50 años, las Chivas han ganado solo 5 ligas y 2 copas MX, dando un promedio de 10 años por liga en ese rango de tiempo. Una espera totalmente lenta para un equipo de tal envergadura que dominó el fútbol mexicano en 2 distintas épocas y que generó un arraigo importante gracias al nacionalismo que mostraba, a la humildad que reflejaba en la contratación de sus futbolistas, que salían del pueblo y que eran lo mejor que había en México en esos momentos en cuestión de jugadores. Uno que definitivamente es tan grande como odiado es el América, un equipo que construyó Televisa de la mano de Emilio Azcárraga Milmo, por obra de un capricho y por las ganas de dominar el fútbol, el cual movía muchas masas. Este equipo bien podría ser retratado como el personaje de Kiko en la serie del Chavo, el hijo consentido y malcriado de la madre que se siente mucho por su origen y opulencia, además de saberse protegido por una televisora y para muchos también por la federación. Quizá habría que agradecer que en Cuapa siempre aflojan la cartera para renovar a este equipo y que cuando es conducido por directivos que confían en un buen proyecto han intentado continuar con su legado ganador. América es el único club de los 4 grandes que le ha tenido mayor consideración a sus aficionados al regalarle 13 ligas, 6 campeón de campeones, 6 copas, 7 CONCACAF, 2 interamericanas y una copa gigantes de la CONCACAF. La diferencia entre América con Chivas y Cruz Azul es que sus campeonatos los ha tenido de forma esporádica luego de su mejor época en los 80s, además de ser el más consistente en los últimos años, aunque muchos piensen que su historia es una reverenda farsa. Y por último, tenemos al más falso de los 4 grandes, al que saquea a la máxima casa de estudios y engaña a sus aficionados con la identidad de su equipo. Nos referimos a los Pumas, un club que apenas le ha regalado 7 ligas a su afición, 2 campeón de campeones, una copa, 3 Conca Champions, una interamericana y un trofeo Santiago Bernabéu, que hasta ahora sus seguidores presumen tanto y que ya tiene más de 15 años ese hecho. Prácticamente está situado en la vitrina empolvada del recuerdo. Pumas es el menos grande entre los 4 grandes, incluso 2 equipos lo han rebasado en el asunto de las ligas. Muchos dirán, ¿por qué es el menos grande? Fácil, porque es un equipo que ya no gana títulos, tampoco tiene una cantera explotable y un arraigo en las nuevas generaciones. Eso era por lo que supuestamente se le consideraba grande y mucho menos gozan de un buen fútbol. Además de que es un equipo que tiene mucha relación con un partido político y es juguete de un pequeño grupúsculo empresarial. A continuación, haremos un pequeño análisis de cómo anda el palmarés en algunas de las ligas europeas con respecto a la mexicana. Se incluirá por puro morbo a la Liga Argentina, con el fin de que no salgan a reventarnos por comparar a la Liga MX con las superpoderosas europeas. En España existe una supremacía abismal. La hegemonía se ha compartido básicamente entre el Real Madrid con 34 ligas y el Barcelona con 26, seguidos por el Atlético de Madrid con 11, Athletic de Bilbao con 8 y el triste Valencia con 6 apenas. Todos con pura temporada larga como debería de ser.
En Inglaterra, el Manchester United tiene 20, el Liverpool 19 y cerca de ellos el Arsenal con 13 y después muchos equipos con menos de 9 como el Everton, el City con 7, el Aston Villa con 7 y el Chelsea con 6. En este país se reparte mucho más el pastel, sin embargo, la hegemonía la mantienen dos clubes y al igual que en España, en ligas, el Manchester United y el Liverpool tienen un lugar aparte. En Italia existe un dominio aplastante de la Vecchia Signora sobre el resto de los equipos con 36 triunfos en la Serie A. A pesar de ello, los equipos de Milán le han hecho sombra al arrebatarle 18 con el Inter y 18 con el Milan. Los equipos que más están cerca de los primeros 3 son el Torino con 6, Bologna con 5 y la Roma con 3. Y de ahí en adelante se viene una cascada de equipos con 2 títulos de la Serie A. En la Bundesliga, el dominio del Bayern es aplastante, ya que cuenta con 30 títulos, mientras su competidor más cercano, que es el Nuremberg, con 9, y después el Borussia Dortmund con 8. Mientras que en el cono sur, River es quien tiene más ligas con 36 y le sigue Boca con 34, aunque hay por ahí algunas estadísticas que marcan que los Eneises tienen 33 y River tiene 37. Después vienen a lo lejos los de Avellaneda, Racing con 18 e Independiente con 16. El objetivo medular de nuestra revisión de palmarés de las ligas más importantes del orbe es plasmar el comportamiento y la supremacía de los equipos verdaderamente grandes con respecto a lo que pasa en México. Aunque si nos regimos solo por los títulos, caeríamos en una disyuntiva, pues para muchos el que haya campeones diferentes refiere a que el torneo es competitivo, diverso y sobre todo indescifrable. Por lo tanto, no es aburrido, aunque para otros un torneo así no es nada justo, y por eso les encanta definir a un campeón por el sistema de puntos. En otros países, el dominio de la grandeza se impone en las estadísticas, la historia, el arraigo y no es dado ni sugerido por los medios. Nadie puede cuestionar la hegemonía que tiene la Juve o el Bayern sobre el resto de los clubes en sus países y el cómo se han repartido el pastel en las ligas de España, Inglaterra y Argentina. La grandeza la dictan los campeonatos, la historia, la tradición, el arrastre, el arraigo, pero no es sacada de los comentócratas para favorecer los ratings de las televisoras o para promover a algún club. Lo irónico del asunto es que cuando a la afición no le gusta que critiquen a su equipo, es capaz de decir que las ligas europeas son aburridas por el sistema de competencia. ¿Para qué esperarse un año a ver un campeón si puedes tener 2 en 1? Suena irónico porque esos mismos que piden un fútbol en México a la europea, con procesos largos y de calidad, son los mismos que desechan cuando critican a su equipo. En México hay equipos con un palmarés digno, clubes que han marcado la pauta y que a pesar de tener una historia a sus espaldas, no han sido considerados como equipos grandes. Hablamos del Toluca, que tiene 10 campeonatos, 1 más que la Máquina y 3 más que los Pumas. Toluca ha tenido una de las generaciones más importantes en el fútbol mexicano, con aquellos Diablos Rojos inolvidables de Ojitos Meza en el banco y con Cardoso, Estay, Vicente Sánchez, Abundis, Cristante y muchas generaciones distintas que le regalaron a la Liga MX goles, partidos y momentos que quedarán grabados para la posteridad. Para la TV, Toluca no es grande porque solo fue un equipo de época y ya. Por otro lado, la Fiera tiene 8 campeonatos y además de ser el primer campeonísimo, es un equipo que ha tenido altas y bajas, pero que en su historia ha tenido algunas generaciones que vale la pena enmarcar. Los que ya están vacunados contra el COVID no podrán olvidar a León de Tita con el Chato Ferreira en el arco, Turrubiates en la saga y Paco Uribe en la delantera. Y quizá esta Fiera no se llevó un bicampeonato o varios títulos en esa década, porque la mayoría de sus títulos fueron obtenidos entre los 60s y 70s. Pero León bicampeón fue un equipo que Mañosas logró resucitar de la mano del Crudit Peña, Gallito Vázquez, Chapo Montes, después de estar hundido por tanto tiempo en el ascenso. Debajo de los 4 supuestos grandes del fútbol mexicano vienen los Tigres con igualdad de campeonatos que Pumas, luego Santos y Pachuca con 6 títulos y atrás con 5 el Monterrey. Pero bajita la mano, los equipos considerados por cierto sector de la afición que tienen menos títulos que Pumas, como lo son Pachuca, Tigres, Monterrey y algunos no tan chicos como lo es la Fiera, tienen mayor presencia en las finales de los torneos cortos y mucho más protagonismo que, por lo menos, Chivas y Pumas.
Por ejemplo, León y Santos en los últimos 10 años tienen 4 finales disputadas, de las cuales la Fiera ganó 2 y Santos 3, mientras que Chivas solo disputó una, la última que precisamente ganó, y los Pumas solamente jugaron 2 y ambas las perdieron. El tema fundamental acá es que la televisión es la responsable de encumbrar a 4 equipos a lo largo de nuestro país, porque antes no eran transmitidos todos los juegos de la liga, por lo que no había exposición mediática. Había equipos que nadie pelaba y si pasaban sus partidos era porque en esa semana le tocaba enfrentar al supuesto equipo grande. Los 4 grandes del fútbol mexicano son equipos con fanaticada en todo el país. Son populares, que en la plaza donde se paren tienen un alto número de seguidores. No son equipos que solo cuenten con apoyo local. Pero eso ha sido un producto que viene de la televisión. Eso también le hizo mucho bien que el producto que las televisoras han vendido por años se magnificara e incrementara su valía. Sin embargo, en México, la grandeza de los llamados equipos grandes no tiene relación alguna con la hegemonía en Italia, Alemania o España, donde un equipo tiene más ligas que todos los equipos juntos. Mucho menos, hay 2 equipos que se reparten el pastel y dejen las moronas para el resto. La verdad, si nos basamos en el concepto de grandeza europea, en México no habría equipos grandes. Serían solamente un mito, pues entre el supuestamente más grande que es el América y uno no tan grande como el Toluca, hay 3 campeonatos de diferencia. Y ni la suma de todos sus títulos, que muchos son de 6 meses, lograrían alcanzar a alguno de las ligas más poderosas del mundo. Sin embargo, en México se mide la grandeza con una vara diferente, donde arman una mezcla homogénea de arraigo, con títulos que aunque estos no pesen tanto para algunos clubes por el simple hecho de que no tienen tanta afición. Con el romanticismo del fútbol de antaño, con las leyendas que marcaron épocas solo en esos clubes, con el morbo que originan, aunque muchas veces sea por cosas malas, por un grueso de afición que tuvo herencia familiar en los colores. Por todo eso y más, la grandeza en México es totalmente diferente a cualquier otro país. En México, para las televisoras, la grandeza es marketing, rating y es dictada por los medios de comunicación con un fin mercantilista. Pero en las vitrinas no existe supremacía absoluta por parte de algún club en México. Y eso hace ser el concepto de grandeza algo más complejo de lo que esperábamos. Pero dime, ¿crees que existen equipos grandes en México? Y sobre todo, ¿consideras que Pumas, Chivas, Cruz Azul y América comen en otra mesa reservada para los equipos poderosos? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.